Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, estimados profesores. Estudiantes, por favor, silencien su micro. Estoy escuchando vocecitas de niños por ahí. Por favor, Profesor, cierren. buenas noches, director. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hoy día, miércoles 11 de agosto, y dentro de los acuerdos que hemos tenido en las reuniones con los maestros en los días pasados, acordamos que deban tener una serie de charlas informativas, socioemocionales, a través de estudiosos, entendidos de los acontecimientos y la coyuntura que está dándose en esto de 2020 que pasó y 2021. En ese sentido, quiero agradecer primero al doctor Walter Huitón Arteaga, quien es el conocido médico del Hospital Loaiza y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que de manera desinteresada y conocedor de la realidad del CEBA 122, ha tenido a bien darnos un tiempito muy valioso dentro de su agenda para darnos a conocer un tema recurrente en estos tiempos, el COVID-19, los factores de riesgo y la prevención. En ese sentido, doctor Walter, muchísimas gracias a nombre de los estudiantes, los docentes y demás trabajadores que tenemos el gusto de acogerlo en esta noche. Muchas gracias, doctor, y estamos atentos a sus indicaciones. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, señor director, estimados profesores, alumnos. Disculpen, tengo problemas con el video, voy a apagar esto. Bueno, como le decía, es un gusto para mí poder participar de estas actividades. En esta oportunidad voy a exponerles un tema que está en este momento muy relevante, que es referente a la pandemia que estamos pasando en este último año y medio. Permítanme, por favor, compartir la pantalla para poder iniciar la exposición. ¿Me confirma, por favor, si se está observando? Sí se observa, sí. Sí, se observa, sí. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar el día de la exposición. Buenas noches nuevamente con todos. Es un gusto para mí poder compartirles estos temas que es tan relevante en esta época de pandemia que vivimos en nuestro Perú, que nos ha limitado para poder realizar nuestras actividades tan rutinarias que antes hacíamos y algo tan importante como es la educación en este momento. El tema es COVID-19, factor de riesgo y prevención. Mi nombre es Walter Manuel Huitón Arteaga. El coronavirus es un virus que ya lo conocemos desde hace muchos años. Es un virus que comúnmente nos produce hasta ahora algunos tipos de infecciones respiratorias. Es conocido, hay algunas vacunas previas que ya se han hecho para las infecciones respiratorias comunes que teníamos. Pero en el caso de este virus, que se le ha llamado COVID-19, es un virus que ha mutado. ¿Qué significa mutar? Significa que su estructura genética cambia y se hace difícil de poder identificar por nuestro sistema inmunológico, lo cual origina problemas que pueden llevar a la muerte a las personas que sufren de esta enfermedad.
Entonces es una enfermedad, se llama coronavirus, porque en la parte externa, en la superficie del virus, tiene unas espigas que son como unas, digamos, como unas puntitas, unas espigas, que dan aspecto de una corona. Por eso se le llama coronavirus, y es, como le digo, son un grupo de muchos virus. Uno de esos virus es el que actualmente está produciendo la epidemia. Y como le decía, es un virus que ya es conocido, que comúnmente produce episodios de gripe, y que ya lo hemos visto desde hace, por lo menos hace 20, 30 años. ¿Qué tiene particular este virus que ha mutado, como les decía, y que está produciendo una enfermedad muy severa en algunos casos, que se llama COVID-19, ¿no? Esta es la imagen real de un virus de COVID. Esta es la imagen que se ve en una microscopía electrónica, ¿no? Aquí se está aumentando muchos miles de veces el tamaño del virus, ¿no? El virus es muy, pero muy pequeñito, mucho más pequeñito que una célula. Y de esta forma, claro, está coloreado artificialmente, pero es la estructura, la morfología que tiene el virus. Aquí vemos cómo el virus está en la superficie de una célula. Todos esos puntitos amarillos que ustedes observan son los virus que están atacando una célula, ¿sí? Una célula de nuestro cuerpo. Aquí vemos cómo el virus, estas partículas virales, se pasean por las células, ¿no? Están infectando las células y se van a difundir a través de ellas. Entonces, el nombre oficial que tiene el COVID-19 es SARS-CoV-2, ¿no? Es el nombre que le da la OMS, y esta epidemia empezó en el año 2019, en diciembre, en la ciudad de Wuhan, China, ¿no? Y de ahí se expandió rápidamente a todo el planeta. Y se expandió porque el hombre, el ser humano, es un ser sociable, porque la vida como era antes de la epidemia, todos la conocemos, ¿no? Entonces, mucho acercamiento, muchos saludos. Entonces, el virus tiene la facilidad de transportarse de una persona a otra a través de su ropa, a través de las secreciones, y cuando uno habla, cuando uno respira, está emanando virus, o también puede inhalar los virus. Entonces, de persona a persona, fácilmente se puede transportar un virus. Y en los sitios donde hay mayor concentración de personas, es donde más fácilmente el virus aprovecha para transportarse de un lugar a otro. Y ahora, en estos tiempos donde es fácil viajar, ya sea por vía terrestre, marítima o por vía aérea, el virus se ha difundido rápidamente por todo el planeta, originando la pandemia que todos conocemos. Rápidamente, el virus es una partícula de ARN que ingresa a nuestras células y se replica como si fuera un parásito. Como si fuera un parásito, nuestra célula lo reconoce como algo propio, es decir, nuestra célula es engañada, nuestro sistema, nuestras células son engañadas por el virus, y el virus aprovecha el ADN de nuestras células para reproducirse. Y luego abandona nuestra célula, pero la destruye. Al momento que abandona nuestras células quedan destruidas, y por eso es que se produce la enfermedad. Aquí vemos una imagen también de microscopía electrónica, donde miren la cantidad de miles de partículas virales. Cada una de estas estructuras redonditas de un color fucsia corresponden a un virus, y están atravesando la pared de una célula. De esta forma, el parásito, que es el virus, sale de la célula, y al momento que sale, pues la destruye. Y eso es lo que va a manifestarse en los síntomas, las molestias que tienen todas las personas que sufren de este problema. Y como sabemos, un grupo de ellas puede hacer enfermedad grave, y un pequeño grupo puede llegar a UCI, inclusive fallecer. ¿Quiénes tienen más riesgo de enfermar por COVID-19?
¿no? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Y son los que tenemos que tener presente para poder evitar que estas personas se contagien. En primer lugar, las personas mayores. Para personas mayores de 60, personas mayores de 65 años, eh, tienen problemas con su sistema inmunológico y fácilmente pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, las personas mayores de 60, 65 años tienen que ser protegidas, tienen que evitar estar en contacto con, con personas desconocidas, y si tienen contacto con otras personas de lejos, máximo un metro como mínimo de distancia, si es un poquito más mejor, y siempre con sus equipos de protección personal, mínimo la mascarilla. ¿Quién más tiene riesgo de enfermarse más fácilmente? Las personas gorditas, los obesos. ¿Ya? Esas personas que están subidas de peso tienen más riesgo. ¿Por qué? Porque la obesidad, la grasa que está acumulada en el cuerpo, se comporta como algo que altera el sistema inmunológico y más fácilmente el virus puede atacar a estas personas. Es más, la mayor parte de personas que hemos podido observar en el hospital que han fallecido son personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, es un factor de riesgo muy frecuente para enfermar y fallecer, el sobrepeso y la obesidad. ¿Quién más? Los hipertensos, las personas que tienen presión alta. Si la presión alta está controlada, bueno, no hay mucho problema, pero si la presión alta está descontrolada, entonces mucho más frecuente que la persona pueda infectarse, ¿no? Entonces, esta persona también tiene que estar aislada, evitar los sitios de mucha población y estar atento a personas que tengan sintomatología. Las mujeres embarazadas también, mujeres gestantes también tienen el sistema inmunológico alterado. Los asmáticos también son un grupo de riesgo. Son personas que también tienen alteraciones en el sistema inmunológico, por eso es que fácilmente pueden complicarse. Adicionalmente tienen el problema del pulmón. ¿Quiénes más? Los diabéticos. Los diabéticos también es un grupo, igual que los hipertensos y los obesos, son de los 3 que más frecuentemente hemos visto que se compliquen en el hospital. Las personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, también. Por ejemplo, las personas que sufren de artritis, las personas que sufren de lupus, que son enfermedades autoinmunes, que son en realidad enfermedades especiales, ¿no? Y también los que tienen mucho riesgo de poder enfermarse y hacer enfermedad grave son las personas que tienen cáncer, ¿no? Que están en un tratamiento oncológico. Entonces, en este grupo de personas son los que más tenemos que incidir para evitar que hagan la enfermedad, que no se contagien, porque pueden realizar una enfermedad grave y fallecer. En la experiencia que hemos visto en el hospital, hemos visto muchas personas con sobrepeso, personas con hipertensión y con diabetes que se complican y fallecen. ¿Qué debemos hacer para evitar propagar el virus? Las medidas son simples, ¿no? Las medidas son simples. Lavarse las manos, agua y jabón, desechar los pañuelos usados, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca con las manos sin lavar. Hay que evitar, hay que contener la tos y los estornudos con pañuelos desechables. La forma de evitar de colocar el brazo en el caso que no tengamos un pañuelo a la mano, y evitar el contacto con personas que no se sientan bien, ¿no? Siempre reconocer a las personas que están enfermas para poder evitar el contacto con ellos. Entonces, ¿cómo reconocemos una persona enferma? ¿Cuáles son los síntomas? Y ustedes lo habrán notado, sobre todo cuando uno sale a hacer compras o quiere ingresar a algún establecimiento, siempre te toma la temperatura, ¿no? Porque uno de los síntomas más comunes del COVID es la fiebre. La fiebre. Entonces, persona con fiebre es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos que evitarlo. Cansancio, se agita fácilmente, y tos seca. Son los síntomas más comunes que tienen estas personas.
Entonces tenemos que evitarlo, no porque esté mal estar con esta persona, no porque porque esa persona, la persona que está con la enfermedad tiene una alta carga viral y si es que estamos en contacto con ellas, podemos fácilmente eh, eh, adquirir el virus y desarrollar los síntomas, ¿no? Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea, etcétera, que no necesariamente son síntomas respiratorios. Eso es importante también recordar. No todo paciente con COVID hace de inicio síntomas respiratorios. Hay algunos que hacen diarrea, hay algunos que hacen dolor de espalda, dolor de abdomen. Es más, en el hospital hemos visto que algunos pacientes han debutado con apendicitis, problemas en la vesícula que han sido, y ese ha sido su signo inicial, no han tenido problemas respiratorios. Entonces son casos también especiales. Lo cierto es que mmm, mucha de la enfermedad de los pacientes pueden ser asintomáticos y también hay un pequeño grupo que puede hacer enfermedad grave y otro grupo que puede llegar a fallecer. Entonces, los síntomas son la fiebre, la fatiga, la tos, falta de aliento, dificultad para respirar y dolores musculares. También debemos tener presente que los síntomas no se manifiestan inmediatamente después de la infección. Generalmente pasan unos días, 2, 3 días, mientras que empieza la carga viral, o sea, de que los virus empiezan a reproducirse dentro de nuestras células. Entonces, no es al instante, ¿no? Pasan 2, 3 días y empieza recién a manifestarse la enfermedad. En muchos, durante la primera semana, son los síntomas digamos, más fuertes, y durante la segunda semana va disminuyendo los síntomas hasta que desaparece. En otro grupo, en la segunda semana se hace más fuerte la infección. Y pues a los 14, 15 días empieza a disminuir el problema. Pero hay otro grupo menor en los cuales a partir de la segunda semana también se hace más y más fuerte la infección, requiriendo mayor tratamiento, sobre todo oxígeno y otros tratamientos que se dan en los hospitales, para evitar que los pacientes ingresen a UCI. Y en los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen riesgos que ya hemos comentado, pueden llegar a UCI y algunos de ellos fallecer. Actualmente tenemos la ventaja que se está vacunando a las personas. Entonces, la vacunación ha influido notablemente para que ya no haya los casos tan graves como había antes, ¿no? El año pasado, cuando estamos en pleno apogeo de la pandemia, la primera ola, los casos graves eran altos, un gran número, y todos los días. Lo mismo pasó en la segunda ola a partir de enero de este año. Ya para estas últimas semanas, sí, la gente sigue infectándose, pero ya los casos más graves están disminuyendo en comparación antes, ¿no? Pero se siguen presentando, por lo cual no podemos dejar de cuidarnos hasta que no tengamos toda la población vacunada. ¿Cómo protegernos a nosotros y a los demás? Pues lo ideal es estar en casa y salir solamente para lo necesario, la higiene de las manos, cubrirse la nariz, ¿no? Evitar tocar ojos, nariz y boca con las manos sucias. Siempre tenemos ya que acostumbrarnos, y eso va a ser la nueva modernidad, ¿no? La nueva realidad, que tenemos que mantener la distancia física, mínimo 1 metro o más, evitar las aglomeraciones y permanecer en espacios poco ventilados, siempre utilizar la mascarilla, se habla siempre de doble mascarilla, y usar desinfectantes regularmente en todas las superficies donde podemos, donde circulemos, ¿no? Aquí es importante recalcar las mascarillas. Solo las personas comunes y corrientes que no tienen mucho riesgo, como cualquier persona de la comunidad, basta que tenga su doble mascarilla para poder circular, manteniendo siempre el distanciamiento físico. Los que deben usar una mascarilla mucho más especial, digamos,
son los que están en contacto con pacientes enfermos, ¿no? Y no solamente mascarilla, se utiliza todo un equipo de protección personal más avanzado. Entonces, no se olviden lavarse siempre las manos frecuentemente y con jabón, evitar besos, abrazos, o sea, evitar juntarnos demasiado, lo ideal es estar de lejos, ¿no? Las formas que actualmente se está recomendando el saludo, ya ustedes los han visto, muchos lo estamos practicando. No se toque la cara si no se ha lavado las manos. La forma como debemos toser, pues, si no tenemos pañuelo, el brazo, con pañuelo, pero siempre tiene que desecharse, no se olviden. Y siempre lavarse las manos con agua y jabón. De esas formas estamos evitando que se propague el virus. ¿Cómo puedo protegerme del COVID? Estoy hablando en este caso de las personas embarazadas, ¿ya? Las mujeres embarazadas que también tienen problemas, se considera como un factor de riesgo a la mujer embarazada, lo mismo que las demás personas. Lavarse las manos, guardar el distanciamiento físico, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y la cara. ¿Por qué? Porque el virus puede entrar por cualquier mucosa, por cualquier lugar donde tengamos digamos, un tejido húmedo, ¿no? La boca, la fosa nasal, los ojos, son los sitios que más frecuentemente podrían ingresar. Cuando uno tose o estornuda, hay que cubrirse la boca, ¿no? De esa forma estamos evitando contagiar. Ahora sí. Lo mismo, también pueden dar el lactar las mujeres embarazadas, pero siempre practicando las medidas de higiene, ¿ya? Las recomendaciones para colocarse la mascarilla, siempre lavándose las manos, en base a alcohol, agua o jabón, ¿no? Las medidas son básicas. Felizmente que este virus no es un virus que haya necesidad de poner luz ultravioleta, y no es un virus que sea resistente como otros que existen realmente, sino que fácilmente, mediante un lavado de agua y jabón, se puede eliminar. Por eso que eso es lo que debemos practicar siempre. Agua y jabón. Y el agua siempre debe ser en chorro. Y el jabón, cualquier tipo de jabón, y después una toalla de preferencia desechable, ¿no? En relación a los jóvenes, no olvidar que así como dijimos que hay un grupo de riesgo muy, muy importante que ya hemos comentado, los jóvenes en los últimos meses se ha ido incrementando su presencia, no solamente de enfermarse, sino de hacer enfermedad grave. Debido a que no toman las precauciones debidas y tienen mucha carga viral. Y muchos de ellos, como le decía, han hecho enfermedad grave. No se olviden que también en los jóvenes puede haber problemas de inmunidad, en los jóvenes también hay problemas de obesidad. Por este ritmo de vida actual que tenemos, hay muchos jóvenes, personas menos de 30 años o menos, que son hipertensos, que son diabéticos, ¿no? Porque hay malas estilos de vida en cuanto a la alimentación. Entonces, todo eso influye para que el virus más fácilmente se desarrolle en estas personas. ¿Cómo lo vamos a evitar? La vacunación, ¿ya? La vacunación es algo que va a contribuir notablemente para que en todos los grupos de edad se disminuya este problema. Ya en las personas mayores de 60 años, cada vez acuden menos a los hospitales por problemas de COVID. Y la razón que se justifica esto es la vacunación, porque son las primeras personas que se han vacunado.
Y las personas menores de esa edad, que todavía están en proceso de vacunación o que no se han vacunado, son los que están llegando con mayor frecuencia a los hospitales. Entonces, la nueva normalidad nos va a obligar a que siempre mantengamos el distanciamiento, siempre. El virus no va a desaparecer. El virus va a estar ahí y tenemos que poner la barrera contra el virus. Uno es el distanciamiento, sobre todo cuando vayamos a sitios donde hay muchas personas. Lo otro es la barrera que tenemos que poner en nuestra boca y en nuestras fosas nasales. Las mascarillas, ¿no? La doble mascarilla es lo que se recomienda. Los virus no atraviesan cuando tenemos doble mascarilla puesta en sitios comunes de la comunidad, ¿no? Que es diferente a los hospitales. En los hospitales sí hay mayor carga de virulencia y las mascarillas deben ser diferentes. La nueva normalidad, ¿no? Siempre mantener el distanciamiento. Evitar los espacios concurridos, los espacios cerrados. Siempre no dejar, ya tenemos que quedarnos, no, de aquí para adelante, siempre lavarnos las manos con agua y jabón. Cubrirse siempre cuando uno tosa, cuando uno estornuda. Si no tiene un pañuelo, ya sabemos que tenemos que poner el brazo, ¿no? El codo, la flexura del codo. Desinfectar todos los lugares donde estemos, ¿no? Y básicamente esas son las medidas que tenemos que tener en cuenta. Esto nos hace recordar como la época cuando tuvimos la epidemia del cólera, ¿no? Antes de la epidemia del cólera, los que ya la han podido vivir, ¿se acuerdan? En los años fines de los 80, inicio de los 90, tuvimos la epidemia del cólera. Una de las lecciones que quedó después de la epidemia del cólera es que ya nadie tomaba agua cruda, ¿no? Agua de las mangueras, agua sin hervir. A partir de ahí se evitó todo ello, quedó como una costumbre sana para la población. Igual también, luego de esta epidemia que es mucho más severa, tienen que quedar muchas costumbres positivas para el cuidado de la salud. La higiene, el distanciamiento, la forma de estornudar, lavarnos las manos frecuentemente y el uso de la mascarilla. Eso no va a cambiar. Le decía que el equipo de protección personal de una persona que trabaja en un hospital o en un sitio donde hay pacientes con COVID es uno, pero las personas de la comunidad que no tienen ese problema, que no trabajan con personas en riesgo, pues basta que tengan doble mascarilla, ¿no? No exageremos porque tampoco esto no nos va a proteger más en la calle, a no ser que estemos en sitios concurridos o sepamos que hay personas que están infectadas con el virus. Si no, no es necesario. La vacunación es fundamental, ¿ya? La vacunación es fundamental. Tenemos que vacunarnos. Se está demostrando en los casos que llegan a los hospitales que las personas mayores que ya han sido vacunados son los que menos están ingresando por problemas de COVID. Las personas que están ingresando a los hospitales son personas que no son vacunadas, que no han sido vacunadas o que han tenido solamente una dosis de vacuna. Así que tenemos que esperar. Sé que aquí hay muchos alumnos que todavía están jóvenes, tenemos que esperar nuestro turno para que ir a que nos vacunen, porque es la única forma de estar protegidos adicionalmente a las medidas que tenemos que tomar. Porque no se olviden que la vacuna no nos va a evitar la infección. La vacuna solamente nos va a evitar que hagamos enfermedad grave y que caigamos en UCI o podamos fallecer. Eso nos evita la vacuna. Pero sí nos puede dar COVID aún vacunados. Eso con cualquier vacuna, ¿ya? Así que no pensemos que si nos vacunamos ya no nos da COVID. Sí nos puede dar COVID, pero un COVID leve. La vacunación nos asegura que no hagamos enfermedad grave, nos asegura que no vayamos a UCI, nos asegura que no vayamos que no fallezcamos, ¿no? Eso es básicamente lo que hace la vacuna. Bueno, finalmente, mi consejo para todos, en la normalidad que se viene, post-COVID, el COVID no se va a ir, va a estar en el ambiente. Tenemos que siempre mantener la protección personal, tenemos siempre que mantener el aislamiento
sobre todo con personas que no conocemos, ¿no? Perdón, el distanciamiento, más que el aislamiento, disculpen, el distanciamiento, y vacunarnos. Aún se conoce poco sobre la vacuna, no sabemos si las vacunas, seguramente vamos a tener que vacunarnos todos los años contra el COVID. No, eso no lo puedo asegurar, pero es lo que más nos está orientando. La experiencia nos está orientando que quizás haya que tener refuerzos y cada año tengamos que seguir vacunándonos. Entonces, sigamos cuidándonos, hagamos el distanciamiento, continuemos con nuestra higiene y esperemos con paciencia nuestra vacuna o nuestro refuerzo seguramente más adelante. Muchas gracias. A usted, doctor Walter Huitón, muchísimas gracias. Nosotros somos conocedores de su cariño por nuestro SEBA ya desde hace muchísimos años atrás. Siempre usted ha tenido la disposición para apoyar a los estudiantes. Ha sido una bonita charla, muy ilustrativa, muy didáctica. Desde ya, a nombre de todos nosotros que formamos parte de esta comunidad educativa, muchísimas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga y gracias por estas sabias enseñanzas. Muchísimas gracias también a la profesora Soledad, que gracias a su gestión ha sido posible su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Alumnos, un fuerte aplauso para nuestro ponente. Por favor, prendan sus micros. Un fuerte aplauso que se escuche. Muy bien, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.